Ahora sí, página 61 y vamos a estar viendo la confiabilidad de la Biblia. Esta lección y la siguiente vamos a estar hablando de este tema ya más adentrado a la cuestión de bíblica. Y vamos a orar entonces para dar inicio. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia que has tenido para cada uno con nosotros, Señor. Y te estamos agradecidos porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor. Te damos gracias por este privilegio que nos da, Señor. Y también te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, que ha puesto esa disposición para estar en la escuela dominical, Señor. De igual forma te pedimos por aquellas personas que vienen en camino, Señor, y por aquellas personas que no pudieron estar el día de hoy aquí. Te damos gracias nuevamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y entonces, sin más preámbulos, vamos a estar viendo y nuestro primer punto que viene ahí o pregunta es: ¿qué es la Biblia? Y vemos que la Biblia, como dice nuestro libro, pues básicamente proviene del griego Biblia, que significa literalmente libros. Y es el nombre que se refiere a la colección de los 66 libros. Vemos que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Y de hecho, paradójicamente también es el libro más robado. O sea, dentro de bibliotecas o librerías, todo esto, o sea, es el libro más que tiene más indicios de robo. Ha sido traducido a la mayoría de los idiomas que hay sobre la tierra y a veces en más de una versión. De hecho, por lo general la mayoría de nosotros tenemos distintas versiones, ¿no? Tenemos la nueva versión internacional, la versión de las Américas, la BTX, Dios habla hoy, o sea, hay una infinidad. Reina Valera actualizada, hay como 4 o 5 Reinas Valeras, la Biblia del Oso, o sea, hay una infinidad de versiones que tenemos de la Escritura. Ahora, esto no significa que sean Biblias diferentes o que tengan un contenido diferente, no, simplemente son traducciones a diferentes, no son compañías, sino que son, ¿mande? Sí, o sea, son diferentes interpretaciones, en entendido de la traducción, no, bueno, interpretación sería diferente, son diferentes traducciones a un lenguaje diferente. Tenemos un lenguaje ya más actual, otro un lenguaje más contemporáneo, entonces tenemos estos tipos de versiones. Hoy en día la mayoría de la gente tiene una copia de la Biblia o al menos tiene fácil acceso a una. Se encuentran Biblias en cuartos de hoteles, en funerarias, en casilleros de equipos deportivos. Y en la biblioteca pública local tienen al menos una copia de la Biblia. Pero ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia como cualquier otro tipo de libro en la biblioteca? Es solamente un gran libro antiguo. Debe ser mirado y comparado con obras, digamos, de otros autores como William Shakespeare. Y si la Biblia simplemente registra los pensamientos de grandes hombres de las épocas antiguas como Moisés, Daniel, Pedro y Pablo, entonces sería similar a otros grandes libros de la antigüedad. Vemos que sin embargo la Biblia es diferente de todos estos otros libros. Entonces, nuestro libro nos dice que como dije al principio, la Biblia viene de la palabra del griego Biblia, que significa literalmente libros, y este nombre se refiere a la conexión de los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que la Iglesia cristiana reconoce como el registro inspirado de la revelación que Dios hace de sí mismo y su voluntad al hombre. Y de hecho, pues yo creo que los niños están por aprenderse, ahí tenemos de perdida, podemos ver visiblemente los del Antiguo Testamento. Entonces,
están por hacer, me imagino que los del Nuevo Testamento. Entonces tenemos esta colección de 66 libros. También quien primero aplicó este vocablo a las Sagradas Escrituras fue Juan Crisóstomo, que ejerció el patriarcado de Constantinopla en el siglo IV. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad y no es una simple comparación de palabras de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, no es una simple compilación de las palabras, sino es la palabra de Dios. La Biblia no puede compararse con otros libros famosos porque aquellos son obra de hombres. La Biblia es la misma palabra de Dios. La Biblia no contiene meramente pensamientos humanos sobre Dios. La Santa Biblia es el mensaje completo de Dios para toda la gente de este mundo. ¿Cuánta importancia nosotros le damos a la Biblia? ¿Cuánto del contenido que viene en la Biblia nosotros creemos? ¿Realmente creemos lo que dice la Biblia? ¿O simplemente la leemos por leer? Simplemente pensamos, esto sí pudo haber pasado, esto se ve muy, o esto es muy exagerado, o aquí Pablo estaba, no sé, muy exaltado, o ciertas situaciones. O sea, ¿realmente creemos lo que leemos en la Biblia? ¿Realmente creemos el contenido que viene en la Biblia? Porque si realmente creyéramos lo que está escrito en la Escritura, nuestro cristianismo sería muy diferente. Entonces, ¿qué tanto de las Escrituras creemos? ¿Y qué tanto apreciamos la Escritura? Porque sí, hemos dicho que hay diferentes versiones y por lo general más de uno de nosotros tiene al menos un par de Biblias. ¿Y qué tanto leemos la Biblia? Charles Spurgeon decía que hay algunas Biblias que están ahí que tienen tanto polvo que podemos escribir, léeme. Así como a veces en el carro le escribimos cuando está todo sucio, lávame. O sea, hay veces que en la Biblia puede ser tan empolvada que podemos escribir ahí, léeme. Entonces, ¿qué tanto nosotros pasamos en la Escritura? Nuestro primer punto en la página 61 nos dice la inspiración de la Biblia. ¿Cómo apareció en forma escrita? ¿Cómo obtuvimos la Biblia? La Biblia simplemente no se desplegó del cielo para nosotros. Ciertamente Dios pudo hacerlo y lo pudo haber hecho así. Él creó el universo de la nada, dice la Escritura. Dice que Él habló y fue hecho, simplemente por orden divina. No hay duda de que Él pudo haber hecho la Biblia sin la ayuda de nadie, pero en su infinita sabiduría y gracia asombrosa, Dios decidió usar seres humanos como escritores de su palabra. Y qué gran privilegio, no hay privilegio más grande que pudieron haber tenido estos personajes, de haber escrito la palabra del Señor, de haber sido utilizados por el Señor para escribir lo que el Señor quería escribir. No simplemente pensamientos, como habíamos dicho, de Pablo o de Pedro o de Moisés, sino que fueron inspirados por Dios. Y como vienen ahí en nuestras primeras preguntas o nuestras primeras porciones que vienen ahí sobre la inspiración de la Biblia, ¿cómo sabemos que no se equivocaron? Y vemos que Dios no solamente evitó que estos autores cometieran errores, sino que también los guió incluso en las propias palabras que usaron. Vemos que, como dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y de hecho, no sé ni por qué no la traigo. Alguien que la tenga a la mano, Segunda de Pedro, capítulo
1. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, son inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Entonces vemos que la palabra de Dios no vino por voluntad humana. El 20 dice, entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Ok, entonces estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que la palabra de Dios no se originó en las mentes de los hombres pecadores. Como dice Lutero, las palabras de Pedro son las palabras de Dios. Y de igual, todos los escritores, hablando de Moisés, hablando de Daniel, hablando de Pablo, son la palabra de Dios. Dios no solamente evitó que estos autores cometieran errores, sino que también los guió incluso en las propias palabras que usaron. La palabra de Dios no se originó en las mentes de los hombres pecadores. Los profetas y los apóstoles hablaron de Dios o de parte de Dios. Su mensaje es el mensaje de Dios. Lutero también escribió sobre esto. Las palabras de San Pedro, como vemos, son las palabras de Dios, y los profetas y los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo, dado que el Espíritu Santo los llevó a escribir lo que escribieron en la Biblia. Él es el autor de la Biblia. Esta es, como dijo Lutero, el libro del Espíritu Santo. Porque sí, cuando hablamos y vemos cuántos autores estuvieron involucrados en la escritura, que más adelante lo vamos a ver, pero a final de cuentas, el autor de la Biblia es Dios mismo. Es Dios quien inspiró la escritura. Es Dios quien guió a estas personas a escribir la escritura. Los cristianos creen que Dios inspiró la Biblia, y la inspiración divina se refiere a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores. Los cristianos, todos nosotros, creemos que Dios inspiró la Biblia. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos lo confirma. La inspiración divina se refiere a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores. Entonces, Ezequiel capítulo 1, versículo 3 nos dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Éxodo 37, 27 nos dice también, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Y Jeremías 30, versículo 2 nos dice, el Señor le dijo a Jeremías, así habló Jehová, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Quién es el autor de las palabras? Dios. Dios es el que mandó a estos escritores a escribir lo que tenemos en las escrituras. Por eso el mismo autor, el mismo Paul Washer nos dice, la inspiración divina se refiere a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores. Es de Dios. Entonces, como vemos, no sería correcto pensar en la inspiración como un tipo de dictado mecánico, simplemente nos dice. Dios sí usó el lenguaje, el vocabulario y el estilo de cada escritor. El apóstol Pablo tiene un estilo de escritura que no es exactamente el mismo que el del apóstol Juan. Hay una diferencia de estilo entre un salmo de David y un proverbio de Salomón. Sin embargo, el Espíritu Santo fue
fue capaz de usar todos los estilos de los escritores de la Biblia de manera que toda la Biblia fuera la palabra de Dios inspirada verbalmente. Entonces, como vemos, cada autor de la escritura conservó su estilo de escritura, por así decir, su pensamiento, la esencia de cada personaje. Y nosotros podemos ver, de hecho hay algunas cartas como Hebreos, que no sabemos quién la escribió, pero hacemos alusión a veces, pudo haber sido Pablo porque el estilo se parece. Entonces, de igual forma, el Señor no fue que los utilizó como un robot y de repente ya estaban ellos, no. Es un proceso en el cual, de cierta forma, nosotros no entendemos. No entendemos cómo el Señor pudo haber proveído esto en la mente de ellos, se desconoce. Pero la Escritura nos dice que fue inspirada por Dios. Ahorita vamos a ver qué significa esta palabra de ser inspirado. Entonces tenemos esto. Y de hecho nos dice también, siguiendo ahí en nuestra página 61, y tenemos ahí en el punto número 1 que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y solamente me quiero quedar ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nos dice que Pablo afirma que la Escritura son inspiradas o exhaladas por Dios, que es la palabra theopneustos, la palabra griega que utiliza para inspirada. Y el Espíritu trabajó a través de los escritores bíblicos para escribir la palabra de Dios completa y exactamente como Él quería. No es que yo pienso que Dios va a querer que ponga, no, es Dios inspirando su palabra. Entonces, vemos que también nos dice que esta es exhalada por Dios, producido por el Espíritu de Dios, entendido como el aire que fue físicamente expulsado de los pulmones de Dios. Y esto es una alegoría, es algo que es un antropomorfismo, o sea, simplemente para decir que Dios exhaló. O sea, entendemos que Dios no tiene cuerpo, la Escritura nos dice que Dios es espíritu. Pero también o al menos cuando veía que nos dice que Él exhaló la palabra, vemos también, pensaba yo, no, esta diferencia entre soplar y exhalar. O sea, cuando vemos que alguien sopla, es algo fuerte. Cuando exhalamos es algo más cálido. Entonces, recordaba de hecho esa porción de Elías cuando dice que Elías estaba esperando y dice que llegó un torbellino y dice, y Dios no estaba ahí, llegó un fuego abrasador y dice, Dios tampoco estaba ahí, dice, pero después llegó un silbo apacible y ahí estaba Dios. Entonces yo comparaba, o sea, de igual forma, cómo el Señor exhaló la palabra del Señor. Su misma palabra, Él la inspiró a través de estas personas. Entonces, vemos que así como el Señor exhaló esta palabra y el universo fue hecho, de la misma forma el Señor inspiró a estos personajes a escribir la palabra. Vemos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y esto significa que no podemos simplemente elegir qué partes de la Biblia nos gustan, qué mandatos deseamos obedecer y qué doctrinas creemos. Toda ella proviene del Espíritu de Dios y por lo tanto toda ella es buena, obligatoria y verdadera. Este es el principio que distingue nuestra religión de todas las demás, porque sabemos que Dios nos ha hablado y estamos plenamente convencidos de que los profetas no hablaron por su propia cuenta,
sino que siendo instruidos del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, ellos únicamente dijeron lo que su comisión celestial les ordenó declarar. Debemos a la Escritura la misma reverencia que debemos a Dios, porque de Él solo nos ha venido y nada hay mezclado en ella que pertenezca al hombre, dice Calvino de esta porción de segunda de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es de Dios, el autor es Dios. Entonces es necesario que nosotros leamos toda la Escritura, aunque hay cosas que, no sé, a veces estamos leyendo Levíticos o estos números y todo esto y vemos ahí toda la ley, Deuteronomio y decimos, ay, o sea, ¿por qué, de qué me sirve leer que cuando una persona iba a hacer un sacrificio y si no tenía una cabra llevaba unos pajaritos y si no tenía pajaritos llevaba estas cereales y todas estas cuestiones y se nos hace a veces hasta pesado leerlo? Pero es Dios quien ha puesto eso ahí. Y es necesario para nosotros. Por más irrelevante que veamos algo en la Escritura, es necesario para nosotros. Dios lo puso ahí. Entonces necesitamos leer la Biblia de capítulo, de inicio a final. Porque muchas de las veces no estamos ahí, no, a ver, ¿qué me quiere hablar Dios? Y Dios y Jeremías y bla, bla, bla. Y estamos ahí, ¿no? O sea, es necesario que nosotros escudriñemos toda la palabra del Señor, que meditemos en ella, que estemos ahí. Segunda de Pedro capítulo 1, y ya estamos en la página 62, ahí en nuestro punto número 2. Y de hecho, disculpen, parece que la volteé a ver y se me pasó. Aquí en la vuelta en la página 62. Tenemos ahí segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y nos dice esto que habíamos leído, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la porción que traía ahí, nomás que por eso no la había puesto allá, porque no era necesario que la leyéramos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Como ya habíamos visto, la voluntad y la creatividad humana jamás fueron el origen de las verdades proféticas. Y aquí estamos hablando de lo que habló Dios, no de estas cuestiones futuras que ahora se ven, ¿no? que estaba hablando el miércoles pasado, sino que por el Espíritu Santo, impulsados, hablaron los hombres. Y vemos que esta palabra que nos dice que son inspirados, o que es esta aspiración, dice que la palabra que se traduce es ser llevado a lo largo de, moverse a lo largo mientras que uno está siendo sostenido, apoyado, impulsado o conducido. Básicamente nos dice que los hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice la Escritura a través de esta inspiración. Básicamente Dios los guió a escribir lo que Él quería que escribieran. La BTX nos dice en la primera parte, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. Eso significa que ningún hombre ha tenido esto de que, ahora les voy a traer profecía y esto y el otro. Ninguno de nosotros puede profetizar nada. Yo no puedo hacerlo. Los hombres que hablaron en el Antiguo Testamento no lo hacían por algún don especial que ellos tenían. Lo hacían por medio de Dios. Ellos solamente eran instrumentos de Dios y Dios era quien les revelaba lo que tenían que decir.
No era iniciativa propia, no era de que, ahora Ezequiel va a traer una nueva revelación. No, el Señor le decía, ve y di esto, ve y haz esto. Era Dios quien hacía o quien revelaba lo que el profeta tenía que hablar. Pedro identifica claramente a Dios como el origen y la fuente de la Escritura, lo que la convierte en una fuente superior de autoridad sobre todo lo demás, incluida la experiencia personal. Porque muchas de las veces queremos poner nuestra experiencia sobre la Escritura. Y hay personas, ¿no?, que es la experiencia. ¿Y cómo se sintió el culto? Oh, se sintió la presencia de Dios y ponemos todo de la experiencia sobre la Escritura, sobre la predicación, sobre lo demás. Vemos esta parte negativa que dice que afirma enfáticamente que la verdadera profecía nunca tiene su origen en el hombre. Y es lo que decía, Dios le dice a Jeremías, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dice en el capítulo 23, versículo 16, y dice, y Dios pronuncia ayes sobre los profetas malvados que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ezequiel 13:3. Dice, ay de ellos. Y esos ayes son de cuidado. Son los ayes del Señor. Y entonces dice Pedro que la voluntad humana nunca dio origen a la verdadera profecía. Él usa una expresión absoluta al decir el término nunca. En ningún caso durante la formación de las Escrituras jamás prevaleció la voluntad del hombre. Al contrario, la profecía viene de Dios. Por eso, Pedro declara que la profecía acaeció por la acción del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los hombres hablaron y escribieron a través del Espíritu Santo, a través de la obra en ellos. Así tenemos el testimonio de David: el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel 23:2. Los hombres que escribieron las Escrituras fueron movidos, impulsados, guiados por el Espíritu Santo. Él los dirigió en su redacción de tal modo que sus palabras humanas comunicaban las palabras de Dios y no sus propios pensamientos. En sus epístolas, Santiago subraya esta misma verdad cuando describe: considerad los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago 5:10. Lo que ellos dijeron no tenían autoridad por el oficio profético que ellos desempeñaban, sino por la fuente de sus revelaciones, quien era el Señor, era Dios. Entonces tenemos que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Puede ser una pregunta? Ahorita ya cambiamos el de ahorita a las 10:30 va a terminar lo que voy a acabar de decir y vamos a tener 15 minutos para comentar y para hacer preguntas y todo esto. Entonces ahorita en un par de minutos tenemos la segunda parte. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sale la palabra? De la boca de Dios. Dios inspiró toda la Escritura y ella misma es la que nos sustenta. Y esto debería de ser, como dice aquí, debería ser nuestro alimento diario. ¿Cuánto tiempo usted puede pasar sin comer? Todos los días comemos. Claro, hay días en que por alguna situación ayunamos, le pedimos al Señor y tenemos este ayuno,
pero es necesario. ¿Qué tan necesario necesita usted respirar? Así debería ser la Escritura. Así debería ser la Escritura. Esto mismo nos ratifica que toda la palabra es inspirada por Dios, ya que Jesús está citando Deuteronomio 8. Toda la palabra es inspirada por el Señor. Pero también nuestro mismo libro nos habla que la confiabilidad de la Biblia. ¿Podemos confiar realmente en lo que dice la Escritura? ¿Realmente podemos confiar en la Biblia? El término infalible también se usa para describir la Biblia, usualmente como un sinónimo de inerrante. Si se hace una distinción, la inerrancia describe el hecho de que la Biblia es sin errores y la infalibilidad significa que la Biblia no puede tener errores, no falla. Lutero dijo claramente, la Escritura no puede equivocarse. De nuevo, podemos estar seguros de esto porque la Biblia es la palabra verdaderamente inspirada de Dios y es imposible que Dios mienta, dice Hebreos 6:18. No es solamente que la Escritura no haya cometido errores. Cristo dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, Juan 10:35, y no es posible. La Escritura es un todo unificado, toda es verdad. La palabra de Dios no puede caer ni estar equivocada. Lutero, como vemos, nos dice la Escritura no puede equivocarse. La palabra o la Biblia es la palabra inerrante, sin errores de Dios. Esto no es un detalle abstracto de la teología, realmente es importante. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted que Dios lo ama? Algunos pueden decir, yo siento que me ama, pero puede llegar el día en que usted no sienta que Él lo ama. Otros pueden responder que les gusta creer que es así o que esperan que sea así. Esto está lejos de la certeza piadosa que los cristianos tenemos. De hecho, hay una canción, ¿no? A veces mi niña, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. ¿Sí me explico? Hasta estas canciones, hasta vemos que la Escritura nos dice. Si la Biblia estuviera llena de falsedad, no podríamos tener ninguna certeza digna de confianza, ni siquiera del hecho de que Jesús nos ama. Pero usted puede estar seguro del amor de Dios porque la Biblia nos lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted puede estar confiado. Por eso hemos dicho muchas veces que a veces los sentimientos, las emociones son como una ola. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero aún cuando estemos allá abajo, la Escritura permanece. Y es ahí cuando debemos de recordarla y aferrarnos a esas promesas o a lo que ha dicho Dios sobre Él. Y Él nos dice que Él nos ama, que Él está ahí con nosotros, que Él nos comprende, que Él nos entiende, que Él estará con nosotros hasta el final, que Él nos perfeccionará. Y es ahí donde nosotros, como dice, debemos de estar cimentados, fundamentados en la palabra del Señor, no en mis pensamientos, no en lo que crea, no en cuánto sienta yo que me ama el Señor, no. Yo sé que me ama el Señor tanto porque Él dio a su Hijo. No os dará todas las demás cosas, dice el Señor. Es la palabra del Señor y Él lo ha dicho y es verdad. Dios no miente. Tito 1:2. Es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:8. Ya que la Biblia es la palabra de Dios, podemos estar seguros de que nos dice la verdad. Salmo 119 es una meditación sobre la palabra de Dios y en casi todos los versículos de este extenso salmo se menciona la palabra de Dios.
El versículo 160 la expresa de esta forma: la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad, y por eso decimos que las escrituras son inerrantes, no tienen errores. Nuestro Señor dijo, es la verdad, Juan 17:7. Podemos estar seguros de que el camino al cielo no va a cambiar. Dios nos ha dicho la verdad completa y claramente en la Biblia. Agustín dijo, he aprendido a considerar inerrante solo a la Santa Escritura. Los hechos de la historia, la cronología, la ciencia y otros, a veces los eruditos intentan probar que la Biblia está equivocada usando técnicas científicas modernas. Sin embargo, incluso con todo lo que esas personas saben sobre la historia y la ciencia, no han encontrado ni siquiera un solo error en la Escritura. Nada en la arqueología ha probado nunca que la Biblia estuviera equivocada de ninguna manera. De hecho, es interesante ver que la arqueología puede ayudarnos a entender algunas cosas o costumbres mencionadas en la Escritura. Incluso los detalles aparentemente insignificantes de la Biblia son importantes. Por eso es necesario que leamos toda la Escritura, ya que estos pequeños detalles son parte de la Escritura, son inspirados de manera divina e inerrante. Lutero escribió, ni siquiera una letra de la Escritura carece de propósito, porque la Escritura es la Escritura de Dios y la palabra de Dios. En la Escritura, esos garabatos o esos arañazos que ven ahí, esos círculos, conexiones, hacen referencia o nos dice que en la Escritura hay 63.779 referencias cruzadas. ¿Qué significa? Que Génesis tiene referencia con Apocalipsis y Apocalipsis tiene referencias con Génesis y cuando vemos nosotros en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo más seguido que dice Jesús? Y esto se cumplió para que la Escritura se cumpliese. Y esto es para que la Escritura se cumpliese. ¿Por qué? Porque había profecías que estaban en el Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en el Nuevo Testamento. Bueno, pues hay 63.779 referencias cruzadas. En un periodo aproximadamente de 1500 años se escribió la Escritura por al menos 40 autores diferentes, escrita en 3 idiomas diferentes, y no sé si ya me estoy metiendo en el asunto del hermano. Entonces, es increíble lo que nosotros tenemos acerca de la Escritura. No hay ningún libro jamás hecho con unas proporciones de complejidad, por así decir, de conexiones, que todos es un mismo tema, una centralidad, que es Cristo. Es Cristo. Entonces tenemos esto. Entonces vemos que estas barras que recogen la parte inferior representan todos los capítulos de la Biblia. Los libros alternan entre blanco y gris y claro, y vemos que la longitud de cada barra indica el número del versículo, del capítulo y de la referencia. Entonces, números, bueno, podemos ver si Dios es verdadero. Voy a cambiar la lámina y si necesitan algún de más, pues ahí estaré proporcionándolo más adelante. Dios es verdadero y fiable. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Josué 23:14, no sé, dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios es diferente y está separado de la humanidad. No es como nosotros, que mentimos.
Dios no miente. Él lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Y lo que ya dijo, ya lo ha cumplido en su mayoría. Dios no miente, Él cumple. Salmos 19, 137 al 138 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus caminos, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fiables. La confianza en la fiabilidad de la palabra de Dios es directamente proporcional a la confianza en el propio Señor. Nos dice Van Gem, bueno, ahí tiene un apellido muy raro. Entonces nos dice que la fiabilidad depende del carácter de Dios. Si Dios dice algo, Él lo cumple, porque Él no puede mentir. De hecho, Él dice, yo voy a jurar por mí mismo, porque no hay nada más grande que yo. Así que por mí mismo yo digo esto y hago esto y todo es hecho por Él. Dios es inmutable, por ende su palabra es digna de confianza porque Él no cambia. Salmos igual 119, versículo 89 y 90 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Nada es comparable a la palabra de Dios. Es eterna y permanece firme como los cielos. Es dada por un Dios fiel. Salmo 119, 152 dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Dios ha dado su palabra, la cual es verdadera y permanece para siempre. Calvino dice: la palabra de Dios no solo se distingue por su fidelidad y durabilidad temporal, sino que jamás cambia. La palabra es la misma de ayer, hoy y mañana, y va a permanecer hasta que nosotros nos vayamos de esta tierra. Si es que Dios así lo quiere, va a seguir su palabra igual. Él no cambia. Las escrituras está exenta de errores. Salmos 12:6, la palabra de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es limpia. La palabra de Dios es perfectamente pura y se puede confiar plenamente en ella. Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Usted ama la palabra del Señor? Y en resumen, para terminar, la Biblia, como nos dice nuestra última parte en la lección, el resumen, la Biblia es la palabra infalible de Dios y la autoridad absoluta para el cristiano que anhela conocer y hacer su voluntad. Ningún otro libro, enseñanza, filosofía o tradición debe ser valorado por encima de la Biblia como superior o incluso puesto al lado de la Biblia como su igual. No hay. Por eso nos distinguimos de otras religiones, porque nosotros no tenemos la Biblia y el Corán, la Biblia y el libro del Mormón, la Biblia y el catecismo de tal y XY. No, la Biblia está por encima de todo. La Biblia es totalmente única, la revelación perfecta de Dios al hombre. ¿Usted quiere conocer a Dios? Abra la Biblia, léala, escudriñela, medite en ella. Es todo por hoy. Les doy gracias y vamos a, ahora sí, comentarios